el tema de los traumatismos óseos, las fracturas, y todas esas características generales que después los llevan ustedes a la particularidad. ¿tá? Entonces a ustedes les toca hablar de fractura de fémur, o más bien fractura de clavícula. Ustedes tienen un orden, por eso yo siempre les hablo de la estructura. Si yo tengo esa estructura, es medio difícil salirme del sistema, porque tengo que tener en cuenta todo esto que son las características generales, ¿sí? Y de ahí, si me baso en ese mapa, es muy difícil que no pueda adentrarme en cada esguince en particular, en cada luxación en particular. Lo que yo les voy a dar ahora, y que por eso se las dejé aún, pudiendo dárselas en una sola clase, prefiero clases que sean más cortitas, pero que sean más amenas. Porque ustedes ya saben entonces todo lo general, y qué me pueden decir en particular de las luxaciones. ¿Cuáles serían las características? Que las pueden definir en 4 o 5 características importantes a destacar cuando hablo de este traumatismo articular. ¿Qué me pueden decir? El origen. Decilo. ¿Cuál es el origen? Traumática, atraumática, y otros no, que no me acuerdo. Y otras. Hay separación de superficies óseas. Decime Separación de superficies óseas. Hay en este caso una lesión que se caracteriza por una separación total o parcial de las superficies óseas, como dice la compañera, destacar el origen, ¿sí? Que puede ser, como decía ya, traumática, atraumática, patológica o congénita. Recividante. Inveterada. Bien, ¿se escuchó eso? Inveterada. ¿Se escuchó lo que dijo el compañero? ¿Qué más? A ver, si yo digo luxación, ¿qué es lo primero que me imagino de ese paciente? Que está con mucho dolor, mucho dolor. ¿Por qué? Por esas... ¿Cómo? Es una urgencia. ¿Pero por qué digo que es una urgencia traumatológica? Por el dolor sumamente importante, exquisito, que tiene el paciente. ¿Por qué? ¿Qué causa eso? Si la tengo que definir, digo la causa. ¿Cómo es? ¿Están anotando algo allá o leyendo? Definición. La definición ya lo dijimos. A ver. Era un traumatismo articular. ¿Qué es lo que me lesiona? La cápsula. Todas estas estructuras que conforman a la articulación, como la cápsula, los ligamentos, que pueden estar distendidos con una microruptura o una ruptura total, por lo cual me va a dejar Puede ser completa e incompleta. completa o incompleta, que me va a generar una gran inestabilidad. ¿Está? Teniendo en cuenta esos factores, ya está. Y lo importante es que el tratamiento, ¿en qué consiste? ¿Mm? ¿Mm? ¿Cómo se llama eso? Reducción. Poder realizar una reducción que puede ser de 2 tipos. Cerrada o abierta. Lo ideal es que sea cerrada. Abierta depende de algunas características, lo cual es totalmente irreductible, ¿sí? O expones mucho a la articulación, entonces se hace de esa manera. Si no, siempre es cerrada. Aunque eso no signifique que como tiene tanto dolor, no sea bajo sedación, que sería lo ideal, ¿sí? Bien. Que yo ya me olvidé. ¿Acá no proyecta? ¿Alguna vez proyectó cuando se fue?
Y la otra vez no. ¿Ahora no? Yo, me parece que yo vi. ¿Eh? No, pero ahora cuando yo entré estaba. Y pero yo prefiero que me vean. ¿Alguien me puede preguntar a Jackie para que puedan ver ustedes? Porque el único que estás viendo sos vos. Sí, bueno, ¿busco a quién? A Jackie. Lo ideal es que puedan ver no solamente los compañeros, sino ustedes, porque las características. Vamos a ver algunas, nada más, no todas las luxaciones, porque vamos a ver las más características, como son la de hombro, la cromioclavicular, la de cadera, y vamos a ver el tema también de la clasificación y el tema de la reducción, que son reducciones importantes para que ustedes sepan y que se les va a tomar en el examen. Que no queda mucho. ¿Viste? Ya. La semana que viene, ¿no? ¿La otra? ¿O no? ¿O no? A ver. Pero pará, porque yo estoy media... Es la semana que viene... No, 2 semanas de clase tenemos. Mitad de mes. Mitad de mes. Mitad de mes. No me acuerdo exacto. Pero sé que son 2 clases más, mías y de Silvina. Es un martes. Es un martes. Esperamos un segundito para que puedan ver la imagen todos los que están acá. Si estaba antes o no, porque no me fijé. ¿Qué pasó? Sí, hoy estaba todo prendido de la clase de... Che, ¿y qué hay que hacer? Hay que... Ay, viste que tarda un ratito porque Pero la idea, se calienta mucho, entonces se prende solo y ahí queda. pero la idea es que lo vean. Que se lo imaginen. ¿Cómo se toma acá? Sí, la idea era esa, que se vengan para este lado. ¿Y mi compañera? Bueno, vamos a ir igual. ¿Se fue al baño? Ya viene. Bien. Mecanismo de producción de la luxación de hombro. En este caso, cumple con lo que habíamos dicho de las generalidades, es más probable que sea un mecanismo indirecto, ¿sí? Por el apoyo de la mano con el brazo extendido, o sea que es a distancia, pero también obviamente puede ser por un golpe directo, ¿sí? Están los 2 mecanismos, más el tema indirecto. ¿Qué características tiene el hombro como articulación? Por ahí sí la llego a comparar con la articulación de la cadera. Es más incongruente. Incongruente e inestable. E inestable. No, es lo mismo que eso. Incongruente. ¿Alguien que dijo otra cosa? ¿Qué características tiene, más allá de tener una coaptación
que se la da el rodete, que se la da la cápsula y demás, no es, o sea, tan profundo el tema del acetábulo, y por más que tenga rodete, ligamentos y demás, generalmente, como decían ustedes, hay inestabilidad. O sea, que ante el movimiento que puede hacer generalmente de abducción y rotación externa, le genera mucha vulnerabilidad a este hombro, ¿sí? A esta articulación. Entonces genera un estado vulnerable a la luxación. ¿Tá? Con respecto a la de la cadera, que es la que van a ver ahora enseguidita, hay otra diferencia que sí, esta tiene mayor coaptación, porque la cabeza puede encajar en un espacio mucho más profundo que el que le ofrece el hombro a la cabeza del húmero, ¿sí? No es solamente la cavidad, sino todo lo que rodea, lo que lo hace mucho más seguro. Igualmente, esta es la posición inestable, y justamente la que estoy haciendo en la cadera es la que hace la posición más inestable de cadera. Aducción, rotación interna, que generalmente es la posición que hacemos cuando nos sentamos, ¿sí? Bien. Entonces, salvando todas esas cuestiones que ustedes la van a ir a ver al repaso, las clasificamos en luxación tanto anterior, posterior o inferior, pero la mayoría son anteriores, ¿sí? Las posteriores, como dice acá, son más de crisis convulsivas y son más bien raras, al igual también que las otras, que las inferiores. ¿Qué es la característica? Lo que ya dijimos, dolor. El dolor exquisito que me va a generar impotencia de movimiento, ¿sí? ¿Qué más? Deformidad y además actitud, que generalmente se le llama la actitud típica que tiene el miembro, en este caso de luxación de hombro. ¿Qué es lo que vamos a buscar siempre antes de ir al tratamiento? Evaluar la sensibilidad de la parte superior y de la parte anterolateral de lo que es el anterior. Profe, nosotros no podemos ver el power. Wow. Pero los que están acá sí. Ay, para un segundito que la llamamos a Jackie de nuevo. Bueno, igual hasta acá es lo importante, es el tema de la clasificación, que es lo que ustedes están viendo en la imagen, en anterior, posterior, inferior, y la clínica, que es volver a repetir lo que yo les dije en la clase anterior o lo que ustedes tienen en las diapos anteriores: dolor, impotencia, evaluar la sensibilidad, la deformidad, y que el paciente por esa deformidad o ese estiramiento excesivo o distensión lo que va a hacer es tomar una actitud que se le llama actitud típica. ¿Por qué? Por la situación de gran dolor, ¿sí? Ustedes no se pueden ver, pero yo les puse ahí una imagen en la cual se ve como si el paciente tuviera una hombrera o lo que le llaman en estos trajes charreteras, ¿sí? Entonces se les dice hombro en charretera. Esa es la imagen que presenta la luxación de hombro o la luxación glenohumeral. Ya van a ver, yo les hago una comparación de imagen con respecto a lo que es la imagen de la luxación anterior y la del signo de la tecla, la acromioclavicular. La diferencia que hay con respecto a la deformidad. Esta deformidad, la característica es esa, como si el paciente tuviera una hombrera. Fíjate, a ver si ahí se ve. Gracias, estoy desde temprano tomando mate, no me da más. Ahora la siesta cuando vengo, sí, ahí lo necesito a todos los mates para estar activa.
un chacarero. Pero no puede ser. El caso del rancho Río. No puede ser. Pero nosotros acá sí vemos, así que no hay problema. ¿Ahora sí ven? ¿Se ve? ¿Pueden ver ustedes la diapositiva? Sí, sí. Bárbaro. ¿Y mi compañero otra vez se me fue? Ay, no, 2 veces, no. Basta como yo. Y acá, pregunta de examen, que esa deformidad y ese dolor que me causa esta luxación anterior de hombro, me da este tipo de actitud típica, que es, se le llama actitud napoleónica, ¿sí? Fíjense ustedes cómo está el paciente con una ligera abducción y una rotación interna, y se está sosteniendo con la otra mano el brazo. Esa se llama actitud típica o napoleónica, en el caso de esta luxación glenohumeral. Digo, no puede ser, que te estábamos esperando. Entonces, fíjense ustedes que a la observación tenemos esto, la actitud típica, ante la clínica, todo lo que nos relata el paciente, y además vamos a hacer el diagnóstico con esto y con las imágenes, a través de lo que es la radiografía, y también, si es necesario, recurrir, por ejemplo, a una tomografía axial computada. Digo, bien. Después de esto viene el tratamiento. ¿Qué se hace? Como decíamos recién, la reducción, volver a acomodar esas superficies articulares, ¿está? Digo, ahí yo les puse un videíto para que ustedes puedan ver de la técnica de Hipócrates. Generalmente, esta técnica de reducción de la luxación glenohumeral no se hace tanto, pero por ahí, ante determinadas situaciones en el cual no tenés a otro que te esté ayudando, se hace solo, y voy a decir esto, pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo lo vemos? ¿En qué posición? Decúbito supino. Jamás está sentado, ¿sí? Siempre se hace en esta posición de cúbito supino. Y el paciente, el terapeuta o el asistente lo que hace es colocar el talón sobre el hueco axilar para ejercer una tracción y toma el brazo para ejercer una contratracción, a la cual se le puede agregar movimientos de rotación externa o interna para que vuelva a coaptar, ¿sí? Esa es la Hipócrates, técnica que se usa poco porque generalmente se hacen las otras, y además tenés que tener en cuenta siempre, como ya lo habíamos dicho en las generalidades, tener en cuenta el tema neurológico y, ¿qué más? Del paquete vascular. Entonces, eso siempre se tiene en cuenta. Sigo. Entonces tenemos una, la técnica o método de Hipócrates, y esta es la de Kocher. Aunque a ustedes les parezca, porque da la sensación de que está sentado o está parado, ¿no es cierto? ¿Cómo tiene que estar el paciente para hacer esta reducción? Sí o sí, ¿está? En decúbito supino. ¿Qué es lo primero? Fíjense que está en orden acá en esta imagen. ¿Qué es lo primero que se hace? Una tracción, ¿sí? Suave y prolongada. ¿Qué se hace después? Se continúa con la tracción, una rotación externa para tratar, no está parado, está acostado, para que intente llegar
a la camilla, a la superficie donde está acostado en decúbito supino, ¿sí? Después, sigo siempre con la tracción, se hace una aducción y después, lo último, es la rotación interna, que ahí es donde se debería sentir el ruidito de que vuelve a coaptar, ¿sí? Entonces, esos serían los 4 pasos, siempre en decúbito supino. La imagen da como a pensar que está sentado o está parado. Y ¿Está? esto también se puede hacer una sola persona. Esta sí lo puede hacer una sola persona, pero es como con bastante tiempo, lo vas llevando de a poquito, por eso siempre sosteniendo el tema de la tracción lenta y progresiva. Chicos, y otra cosa, siempre bajo sedación. ¿Mm? Cuando vos le haces la tracción para abajo, ¿no sigue el movimiento del paciente por el mismo dolor o el miedo? Yo te diría No hay que una que- si no tenés otra opción, lo están haciendo sin una sedación. Lo ideal siempre es que no pase, ¿cuántas horas podríamos nosotros dejar pasar? Porque vamos a suponer que pasó en el campo y lo traen de unos cuantos kilómetros hasta acá a la guardia para que puedan hacer la reducción. ¿Cuántas horas consideramos nosotros pertinentes para poder reducir de esta manera? Que es la forma que nosotros le decimos cerrada. Muy pocas horas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que habíamos dicho en las generalidades? ¿Se acuerdan? Que no podemos dejar mucho porque empieza la contractura de las partes blandas. Y después esa contractura ya se convierte en ¿qué? ¿Mm? Con el pasar de las horas en un tejido fibroso, que cada vez menos me va a dar la posibilidad de que puedan volver las superficies articulares al lugar. Por eso, si ya pasó más horas o más tiempo y estuvo sucediendo esto, de que el tejido ya se contracturó y ya llegó a un tejido fibroso con mucha inflamación, ¿qué va a pasar? No me va a dejar volver. Entonces, sí o sí, ya la técnica tendría que ser quirúrgica. Pero esto no quita que todas estas maniobras, a ver, la maniobra causa dolor. Ustedes pudieron ver los videos, si no, lo buscan ustedes en YouTube, van a encontrar un montón de videos de técnicas de reducción. ¿Cómo está el paciente? ¿Re contento, feliz, se mata de risa? No, ¿cómo está? Me muero. A mí me llegan a hacer una reducción porque están apurados sin una sedación, me muero. Se va a enterar medio Villaguay. A mí me da todo, me da estrés de llegar a pensarlo. Así que sí o sí, por favor, duérmanme y listo. Yo no quiero enterarme de que me van a reducir así nomás. ¿Cuál es una sedación total? Exacto, es de este tipo, la cerrada. ¿Se puede hacer? Sí, nadie dice que no. Sí. El que se anima, yo soy de las que no me animo. Ni loca. Lo mismo, ¿cómo se llama? No tiene nada que ver con esto, pero yo me hice una endoscopía, que podés hacerla con anestesia o sin anestesia. Yo no me quiero enterar. Así que a mí, ¿ustedes se imaginan un tubo y despierto? ¿Alguno se hizo una endoscopía? ¿No? No se la deseo a nadie despierto. Digo, o la profesora no es de las mejores pacientes. Lo ideal siempre es bajo sedación, pero por el dolor, chicos. Pregúntenle a Silvina. En experiencia, es Silvina la que ha tenido muchas más oportunidades. Nosotros generalmente, excepto que trabajemos en algún tipo de institución, los vamos a ver después, ¿sí? Después del tiempo de recuperación, de cicatrización, en la que empezamos a actuar nosotros. Sí. Y esta es otro tipo de reducción cerrada que le llaman la de la sábana enrollada. Y en esta, generalmente, fíjense que es muy parecida a la del talón, ¿sí? A la de Hipócrates.
¿Por qué? Porque va a haber una tracción y una contratracción. La tracción ejercida por un terapeuta que va a estar tironeando por debajo de la axila y el otro traccionando hacia el lado contrario y también realizando sutiles movimientos de rotación para que pueda volver, iba a decir un verbo que no sé si existe, otra vez a su lugar, superficies articulares. No lo voy a decir porque se van a matar de risa de mí. Este se llama el de la sábana enrollada, ¿tá? También depende de la fuerza que ejerza y demás, pero el tema del talón es el que uno por ahí puede no tener tanta injerencia en la fuerza que podés hacer. Por eso la primera que yo les nombré es como que está más cuestionada, digamos, pero también, si es necesario, se la usa. Y otra cosa, parece que está parado. ¿Cómo está el paciente? Sí o sí en decúbito supino, ¿está? Esta es otra forma en el que ponen al paciente, fíjense ustedes, está en otro decúbito, en este caso en un decúbito prono, con el brazo colgando, y con un peso que no supere los 2 kilos y pico, dejan pasar un tiempito, acá les dice entre 15 y 20, para que solito vuelva a su lugar, ¿está? Entonces tienen, tanto en decúbito supino como en decúbito prono, reducciones cerradas, ¿sí? Bien, y si no, ¿se acuerdan por qué se recurría a una reducción abierta? ¿Por qué? Porque hay una interposición de parte blanda, ¿qué más? ¿Por qué? Porque la otra, la cerrada, no da resultado. ¿Mm? Es inveterada. ¿Qué pasó con la inveterada? Si lleva tanto tiempo, ¿qué pasó con las estructuras? No me permiten poder volver a su lugar. Entonces, por eso se elige, sigo, el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Ahí, sí. En las reducciones, que hay distintas formas de hacerlo, es dependiendo cómo es la luxación. Por ahí depende del paciente, del dolor, de la cantidad de gente que tenés, de que si tenés el anestesista en el momento, porque vos tenés cantidad de horas en el cual vos podés resolver. Entonces sí hay un montón de factores para poder decidir. Son distintas técnicas y todo depende de paciente, de la evolución, el tiempo, dónde estás, o sea, todo depende de un montón de factores. Quería ver la imagen, antes que me olvide. Fíjense cómo queda. Para mí es la imagen como si tuviera una hombrera. Distinta es a la imagen que da la luxación acromioclavicular. ¿Está? Digo. Bien, y acá viene la parte más que importante, que es la más importante, ¿no? Que después de inmovilizar, vos haber reducido, ya sea en forma cerrada o abierta, iniciar, ¿por qué digo rehabilitación precoz? ¿Qué es lo que tengo que precozmente empezar a trabajar? ¿Qué cosa? Ahí no escucho. Y si no te ven, Movilidad. ¿te escuchan? Nada más. Nadie nos ve, eso es lo bueno. No estamos expuestos. La movilidad, sí, que puede ser de articulaciones vecinas desde un principio, y en pocas semanas ya sí se empieza con determinada movilización pasiva, activa asistida y demás, hasta progresar con el tiempo actividades activas con resistencia, ¿sí? Fíjense que la inmovilización puede ser con un vendaje, con un cabestrillo,
¿tá? Que me mantenga esa zona lo más quieta posible para darle tiempo a que ese tejido, esas partes blandas, cicatricen. Las complicaciones, ni las leemos, me acuerdo porque ya lo vi en las generalidades, qué voy a tener en cuenta, pero en este caso me voy a ir al hombro. Que esta articulación, esta luxación en la glenumeral no vuelva a repetirse, que no vaya a ser que tenga además concomitantes fracturas, ¿sí? Acromion, troquite, coracoides, o lesiones neurológicas como puede ser el nervio axilar o el nervio circunflejo, que siempre va a estar en la valoración previa de la reducción. Acá lo que les dice es que generalmente, por el mismo golpe y el hecho de haber estirado las estructuras, que las superficies articulares se salgan del lugar, generalmente lo que pasa es una neuropraxia, ¿sí? La neuropraxia generalmente, dándole el tiempo correspondiente, se resuelve. No va a pasar lo mismo cuando es un corte total, ¿tá? Tenemos distintas lesiones de nervio. La neuropraxia es la más común porque es apenas una contusión. Y acá yo vuelvo a repetir. ¿Qué es lo importante? Todas las características que yo volví a repetir, pero hablé específicamente de la glenumeral, hice una comparación con respecto a la coadaptación de la cadera, y me centré mucho en el tema de la reducción, abierta o cerrada. Pues es todo igual. Bueno, la acromioclavicular es volver a repetir, pero son de las más comunes, porque tenemos en esta el signo de la charretera, por cómo queda el hombro, y de esta tenemos el signo de la tecla, la acromioclavicular, ¿sí? ¿De cómo se da? Puede ser por los dos mecanismos, directo e indirecto, directo generalmente por un golpe directo en la articulación, e indirecto porque el paciente puede llegar en los casos de deportes extremos de contacto, directo por un golpe, ¿sí? ¿Cómo se llama este deporte? Rugby, que es, no sé cómo se le llama al movimiento de... ¿Cómo? ¿Tacle? Bueno, eso. Y si no, indirecto, cayendo con el brazo extendido y apoyando la mano, que va a hacer que pueda causar una luxación acromioclavicular. Fíjense ahí. Continúo. Deportes de riesgo. Y acá, lo que les decía de la imagen. Yo quise ponerles palabras, después me olvidé para aclarar, no vayan a confundirse, que hay dos imágenes distintas. Una es la de la luxación acromioclavicular y la otra es la glenumeral. Fíjense que se nota como si tuviera la de abajo la hombrera y la de arriba una tecla, ¿sí? Entonces, eso yo no lo aclaré, pero se los digo ahora para que ustedes lo tengan en cuenta en las imágenes. ¿Qué características clínicas tiene el paciente en el caso de la acromioclavicular? Síntomas y signos. Yo la miro y veo una deformidad. Le pregunto al paciente y me dice que le duele muchísimo. Una de las características de la observación es este signo, el signo de la tecla, que si uno quiere presionar sobre la clavícula, puede empujar hacia abajo, suelta la presión y vuelve otra vez a aparecer la deformidad, ¿sí? La clínica es la misma. Estaba hablando recién de la glenumeral, voy a hablar en este caso algunas particularidades con respecto a la acromioclavicular, ¿sí? ¿Es mucho o se las hago muy largas? Yo porque quiero que ustedes vean que no tienen que estudiar tanto, que en realidad es repaso de lo que vi antes y lo meto en esta.
¿Está? La luxación acromioclavicular la podemos clasificar en leve, en moderada y en grave. Y es muy fácil aclarar esto porque a la imagen radiológica, yo les digo que en la A, que es la leve, va a aparecer negativa, ¿sí? Porque apenas va a haber un ligamento distendido, como el acromioclavicular, pero el coracoclavicular va a estar perfecto, entonces no vas a ver que las superficies articulares estén desplazadas, y por eso se llama leve. Con respecto a la moderada, ya va a haber una subluxación o luxación parcial, ¿sí? En la que va a haber ya un desgarro o una ruptura del ligamento acromioclavicular y no del coracoclavicular. Pero en la tercera, que es la grave o la C, como dice acá, o también pueden decir 1, 2, 3, ya están rotos los dos ligamentos que sostienen y que dan la estabilidad al acromioclavicular y que hace aparecer este signo, que es el signo de la tecla, ¿sí? Bien. Yo ya les nombré al mismo tiempo. Entonces, la clasificación y el tema del diagnóstico a través de la imagen. Digo, el tratamiento. ¿Cómo se trata la luxación acromioclavicular? Si fuera leve o moderada, o A o B, que ustedes vieron recién las características, vos lo que vas a pedirle es, aparte del reposo, de desinflamar a través de la crioterapia, ¿qué más? Reposo, hielo, crioterapia y sostén de la posición, porque yo lo que estoy queriendo darle es tiempo para que cicatrice, ¿sí? Acuérdense que la A o la leve es más tranqui porque no tengo apenas una distensión o unas fibras de uno de los ligamentos que sostiene o da la estabilidad. Ya la B o moderada ya tiene una ruptura parcial y el otro todavía sigue sano el ligamento, ¿está? Entonces, de acuerdo a que estén en un leve o en un moderado, van a establecer ustedes más o menos este esquema del dolor a través de analgésicos, el reposo, la inmovilidad, darle tiempo y utilizar sí o sí un cabestrillo. Con el tiempo, nuestra actividad, después de haber cicatrizado, para volver como nosotros, depende de demandas o necesidades de nuestro paciente, ¿sí? Decidir si hacemos antes o después, pero todo esto es una vez que cicatrizó y me permite el dolor poder empezar a hacer ejercicios para restablecer la cantidad de movimientos que tenemos en este complejo. El grave sí o sí es abierta, ¿sí? Reducción abierta o quirúrgica. Sigo. Bien, esta es otra de las luxaciones que yo le agregué para que ustedes tengan, porque también se necesitan accidentes de impacto y sucede bastante, que es la luxación del codo, generalmente, como dice ahí, asociada a accidentes deportivos, y la vamos a clasificar a la luxación, fíjense ustedes, de acuerdo al radio del cúbito, en posterior o anterior, ¿sí? Caída de la mano sobre el codo extendido, generalmente, pero también, fíjense que acá hay una combinación, puede ser de las dos formas. Generalmente es indirecto porque se da en actividades deportivas, pero también puede tener un golpe directo sobre la articulación, y el tema de la clasificación, esto que yo les puse, no se molesten mucho, simplemente posterior, anterior, y el mecanismo es caída de la mano con el codo extendido, que es indirecto.
La mayoría son posteriores, también tenemos las anteriores. Fíjense que yo acá hago una salvedad, hablo de lateral y medial. Medial me refiero interno, lateral, externo. O divergente. Es medio raro que pase, sí, por eso hablábamos de posteriores, que es la mayoría, y las otras son difíciles y también tiene que ver con el mecanismo de producción. Sigo, y acá tienen una imagen que está más clara, posterior, anterior, lateral, medial y divergente. Son rarísimas, pero pueden ocurrir. Fíjense que como no hay tanta diferencia con la actitud que habíamos visto en la glenumeral, pero generalmente es tanto el dolor que ante la observación ustedes van a ver el paciente que está sosteniendo de una forma el brazo contrario, y esa es la actitud que presenta. Después la clínica, todo lo que ustedes ya saben y que deberían repetir para hablar. No la repito yo, la dicen ustedes porque ya les veo la cara que están agotados. Con toda esa clínica me voy al diagnóstico sumándole imagen, ¿sí? ¿Sigo? ¿Qué decimos de la luxación del codo? Lo mismo que digo para las otras. ¿Por qué digo que se reduce enseguida? ¿Por qué? ¿Por qué la tengo que reducir enseguida? Bien, esa es una pregunta de examen a tener en cuenta, ¿sí? Exactamente, porque con el tiempo no me va a permitir, ¿sí? ¿Sí te estoy escuchando? Exactamente. Entonces vos tenés un tiempo bastante cortito para poder recurrir a esa reducción, que es la reducción cerrada, bajo sedación. Chicos, duele mucho, ¿tá? Más por la posición, ya sea posterior, como decía, o anterior, ¿tá? Y tener en cuenta todas las complicaciones que trae el hecho de que se salga del lugar, en este caso el codo. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo se sale para buscar la otra? Creo que con esto, ¿no? Ahí. ¿Dónde fue? ¿Se ve? ¿Se ve la imagen? ¿Cómo? Sí, profe, se ve. No, sí, pero no doy todas. Yo les doy algunas. Los voy a marear con tanta cantidad. Yo les doy las que vamos a tomar principalmente, las otras también. Pero vamos a ver solo esto. Gracias, chicos. No, lo que pasa es que, a ver, nosotros lo que establecemos son las generalidades. Y acá me preguntaba el compañero. Las generalidades y la aplicamos, en este caso, a cada articulación en particular. ¿Cuáles vemos? Y por ahí vemos las más grandes o las que más se dan, como es esta que vimos ahora, la de codo, la luxación glenumeral, la acromioclavicular. Pero, y que generalmente no les vamos a preguntar de la luxación del dedito gordo del pie, porque no vamos a tomar ese, pero sí obviamente, que todo tiene su técnica, pero además cerrada o abierta, y todo eso que yo les di, que repetí, es para que lo tengan en cuenta, eso, ¿está? Y lo aplican a cada tema en particular, o a cada articulación en particular, subluxado o luxada. ¿Cuáles vemos?
como digamos los temas más grandes o más comunes. No vemos todo. Vemos algunos, lo mismo que Esguince. O sea, yo en Esguince ya les di todo lo que es bien el tema de generalidad y les voy a subir igual un PowerPoint con algunas específicas, pero con que ustedes sepan las generalidades ya sacan para hablar de los casos particulares. En este porque son los que más se dan y porque tienen como nombres específicos las reducciones y demás, y por eso es que como que hacemos hincapié en esto. No es que, a ver, de los temas, porque vos me decías, lo da otra cátedra. No, los temas, claro, no, los temas que da otra cátedra, por ejemplo, hombro doloroso, no lo damos nosotros y siempre lo damos en semiopatología quirúrgica. Chicos, no sé si ustedes están hablando de algo en particular. ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Por ahí me estoy perdiendo de algo. El tema es lo que decía el compañero. Semiopatología quirúrgica tenía mucho contenido, pero ese contenido, al hacer cuatrimestrales, COI, por ejemplo, tomó algunos temas. ¿Por qué? Porque hay otras cátedras en el mismo año que van a dar temas que dábamos nosotros y que no se repitan, porque si no yo tengo que repetir acá como 25 temas más, y ustedes lo van a ver en otra cátedra también de nuevo. Entonces lo toma una cátedra y nosotros tomamos otra. De esta, por ejemplo, yo les decía hoy cuando hacíamos la clasificación, decíamos traumática, atraumática, congénita, recidivante, inveterada, y yo les dije, congénita no la vamos a dar, pero sí, en este caso le toca a Silvina, en el próximo cuatrimestre, cuando estamos con Mariana Schumacher, que da ginefisiatría pediátrica. ¿Por qué? Porque la pasamos más al área pediátrica, ¿está? Tema re importante, enfermedad luxante de cadera. Nosotros la pasamos por alto. Y es un tema re lindo, aparte por el tema de que cómo se diagnostica, a través de la observación, a través de la palpación, pero también a través de la imagen radiográfica, que hay líneas que se trazan y demás, pero no la nosotros ahí no la damos, la pasamos recién al próximo cuatrimestre en la otra cátedra, ¿sí? Después déjenme pensar, porque ahora sí que ya no me acuerdo de lo que viene, los temas que vienen, cuáles son los que nos sacaron. Y a pesar de que nos sacamos temas porque compartimos con otra, un montón lo que viene. Y ahí estos temas míos son largos y no voy a hablar de más. Voy a hablar lo justo y necesario y no me da el tiempo de hacer esto que hago ahora, que para mí, por ahí a alguno le puede ser hiper repetitivo, pero para mí es súper de aprendizaje, digamos, porque me lo repitió, por algún lado me tiene que quedar, porque aparte lo hago siempre haciendo paralelismo. Fíjate esto con esto, mirá cómo haces para unir estos conocimientos que ya los tenés. Entonces tengo la estructura, ya está. No es lo mismo, esto es para estudiar, la estructura que yo les estoy dando ahora, a pararse frente a un paciente y hacer lo que habíamos hablado al principio, que es la evaluación. La evaluación depende del sesgo del evaluador, obviamente, pero para eso yo necesito tener mucha sabiduría. ¿Y qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué es lo que tengo que hacer segundo? ¿Qué es lo que tengo que hacer tercero? Eso me lo da la ficha kinésica. Y vuelvo a repetir lo mismo. Tenés que machacar, 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 machacar. Yo hasta el día de hoy sigo machacando. Simplemente que me dedico a un área muy específica. Dejé mucho, pero mi evaluación es muy específica. Y no soy la que en la primera te saca la valoración y depende. No, vos vas haciendo valoraciones, valoraciones, valoraciones y vas conociendo al paciente. De eso depende los años y la práctica. ¿Tá? Bien. Decíamos recién, hablábamos de, decime tu nombre. ¿Cómo te llamas vos? Leo. Leo. Leonardo. Leonardo. Como se llama mi esposo.
Leonardo, ya está, me acuerdo de vos ahora para siempre. ¿Eh? ¿Para bien o para mal? Leo ahí la imagen esta de la luxación de la cadera, lo que decíamos hoy que comparábamos la gran movilidad que tiene esta con la gran coaptabilidad que tiene esta, ¿sí? Esta no es tan coaptable, sino que decían hoy la otra palabra, incongruente. ¿Por qué? Porque es más fácil, más vulnerable, ¿sí? Pero sí tiene más movilidad que esta, que la cadera. Entonces son cosas básicas que yo traigo a colación para tener en cuenta cuando evalúo. ¿Qué mecanismo? Vamos a necesitar un mecanismo de alto impacto, por eso ahí yo pongo la imagen del que chocó con el auto, y es un mecanismo de alta energía para que se provoque esta lesión o este traumatismo en la cadera. Y otra, que todos sabemos que cuanto más abducción, más coapta la cabeza, ¿sí? En el acetábulo, pero si yo hago esta posición, que es la posición que hacemos siempre, ¿sí? Esta me genera, esta que es lo que me genera más inestabilidad y más vulnerabilidad, ¿está? Flexión, aducción, rotación interna. ¿Digo? Clasificamos tanto como luxación anterior como luxación posterior. Digo, acá tenemos una luxación anterior. ¿Alguien me la puede describir? ¿Quién quiere describirla? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que estoy observando? Esta es la menos frecuente. Sí. ¿Querés hablar? Yo, pero no voy a hablar. Bueno. ¿Quién quiere describirme la imagen? ¿Qué es lo que observamos? No los quiero mirar, no los quiero mirar. ¿Quién quiere? Hacia adelante y hacia abajo. Primero, a ver, la longitud. Si comparo esta con esta, ¿cómo es la longitud de una y de otra? Entonces, luxación anterior de cadera, el miembro afectado, acortado. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo está esta, la rodilla, y cómo está aquella? Hay una rotación externa. ¿Qué más? Che. Acortado, rotación externa. Esta está extendida, esta está en flexión. Y con respecto a la línea media, abducción. Ahí tenemos la luxación anterior de la cadera, que a manera de mnemotecnia, porque yo voy a ir a observar, a atender a ese paciente y lo voy a encontrar en esta actitud típica, tiene estas características. Como mnemotecnia es impúdico, no tiene pudor. ¿Está? No tiene pudor. Ustedes dicen, no, acuérdense, porque cuando ustedes van a rendir o tienen que estar en el examen, tienen que pensar que es impúdica o púdica. Si es pudoroso, tiene vergüenza. Si es impúdico, no tiene vergüenza. La mnemotecnia me ayuda a que todas estas características me las acuerde. Acuérdense de mí. Yo si no hacía esto, no me acordaba. Y más cuando vas a rendir. Esa es la forma más fácil de poder acordarme de esto. De la anterior, ¿es púdica o es impúdica? No tiene vergüenza. Bien. Bueno, y acá vuelvo a repetir lo que ustedes recién me acaban de decir. Obviamente va a haber una limitación del movimiento porque hay un gran dolor. ¿Cómo está? Rotación externa, flexión, abducción, y yo le estoy sumando que además que ahí está bien marcado el tema de la diferencia de la longitud. Bien. Vamos ahora a la posterior, que es la más común, ¿sí? O la más frecuente. Vamos a describir cómo está de largo.
También. Está cortado. ¿Qué más? ¿Quién está hablando? A ver, otro por acá atrás. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién? Dale. Ha cortado. Que presenta una flexión, rotación interna y aducción. Muy bien. Y otra importante, comparando el tema de la longitud. Eso es importante, que se acuerden, ¿sí? ¿Y es púdica o impúdica? Tiene vergüenza. Bien. Y acá tienen otra vez ese dolor, lleva incapacidad, esa incapacidad me presenta todas estas características que ustedes la van a repetir. Sigo. Bien. No se enojan si yo señalo a uno y le llevo el micrófono y me describen cuál es cuál. ¿Quién viene para acá? ¿Quién viene? Ay, qué malísimo. Acá adelante no. Adelante no. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. ¿Qué A ver, digo? pasá y describirla. A ver, yo te ayudo. Vení. Tenemos esta imagen. Y esta es la pregunta del examen con imágenes. ¿Ustedes qué es lo primero que se van a plantear? Es, ¿tiene vergüenza o no tiene vergüenza? La primera de acá. La primera no tiene vergüenza. No tiene vergüenza, entonces es una cadera, una luxación de cadera anterior o posterior. Anterior. ¿Estás seguro? Sí. La otra La otra tiene vergüenza. tiene vergüenza, ¿sí? Es la púdica. Posterior. Púdica posterior. Púdica posterior. Púdica posterior. Impúdica. Bien. ¿Se van a acordar? Sí. Con la imagen tengo las características. Tonto, pero a mí me sirve sí o sí para poder acordarme. Más que vos ves la imagen así, sí, la puedo describir. ¿Y cuál es anterior? ¿Y cuál es posterior? Tenés que ser rápida. ¿Está? Bueno, lo que habíamos dicho en las generalidades, el tema de tener en cuenta, el tema de que si hay lesiones vasomotoras, neurológicas, sigo, hacerlo antes, diagnósticos. Generalmente, cualquiera de las dos puede estar afectado el ciático. ¿Qué estaba diciendo recién? ¿Qué dije? Tema de la clínica, el diagnóstico a través de la clínica, a través de las imágenes, ya lo dijimos, sigo, y sí o sí la reducción cerrada o abierta, ¿sí? O no en todos los lugares, a través de la artroscopía. Bien, siempre volvemos atrás, es una urgencia. ¿Y por qué es una urgencia? Por lo que habíamos dicho recién del tema de cómo se comportan los tejidos con el pasar del tiempo, que hace que se haga irreductible. Por eso tengo un tiempo para hacer la reducción cerrada. Si no, ya es un tratamiento quirúrgico, por el tema del tiempo. Acá tenés una reducción. ¿Cómo está el paciente? Primero, ¿cómo se hace la maniobra? Que en este caso se llama de Alice, no me importa el nombre, bueno, ni yo me lo acuerdo. Decúbito supino, sí. ¿Qué es lo que se le pide al paciente? Una flexión, bueno, se le hace una flexión de cadera de 90, flexión de rodilla de 90, y se estabiliza la pelvis. Y después se tracciona el cenit, ¿sí? Para poder realizar la reducción y la congruencia de las superficies articulares. Yo les cuento que esta Alice, no me la acuerdo nunca, pero como el movimiento de la tracción es hacia arriba, también se la llama el cenit. A mí esa me acuerdo. Si ustedes le quieren poner técnica de Pérez, Flores,
Aravir, no importa, fíjense que es al techo, al cenit. Y la otra ya no es en decúbito supino, sino que es en decúbito prono. ¿Se van a acordar que es de Stimson? Yo no me acuerdo. Fíjense ustedes, ¿alguien me la puede contar? Porque es bastante parecido, sino que acá está en decúbito prono. ¿Qué es lo que hacen? La cadera, la pelvis, ¿qué más? Hacia abajo, y también le agrega unos pequeños movimientos de rotación interna y externa. Ya lo dijimos, ¿no es cierto? No lo repito. ¿Por qué se decidió hacer una cirugía? Por esto. Vamos. Complicaciones. Ya las dijimos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Nerviosas, vasomotoras, ¿qué más? Acá habla de si afecta la irrigación, puede provocar una necrosis aséptica, ¿qué más? Una miositis oxificante, una luxación recidivante. ¿Ya las dijimos? Sí. Bueno, cuando ustedes le tomen, repetimos. Rodilla. Fíjese que yo les puse que la lesión es bastante infrecuente, porque generalmente voy a necesitar un accidente o un traumatismo de una gran energía para poder provocar, porque la articulación de la rodilla tiene muy buenos ligamentos que la estabilizan. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? El lateral interno o medial y el lateral externo, o como está acá, ligamento colateral lateral, ¿sí? Además, también en esa imagen lo muestra, está el tendón del cuádriceps sobre la rótula, el tendón rotuliano, o sea que tiene como una estructura ligamentosa y también muscular importante de estabilidad. Fíjense en la imagen el bostezo, ¿sí? ¿Qué ligamento estaría afectado? ¿El medial o el lateral? El ligamento lateral externo, ¿sí? ¿Sigo? Y esto yo se los pongo para, lo importante es esto, cómo se clasifica. La clasificación de rodilla puede ser tanto anterior, posterior, lateral, medial, como hablábamos recién de los ligamentos que sostienen, o rotatoria. Los mecanismos de producción pueden ser en flexión, para las rotatorias, por ejemplo, que se combina un movimiento de valgo y rotación. Para la posterior, también en flexión, con un golpe directo por encima de la rodilla, o por ahí la más frecuente, son infrecuentes todas en la rodilla, pero la más común, vamos a poner que es la anterior, es por hiperextensión forzada de la rodilla. Este puede ser el mecanismo, ¿está? Entonces, ese es el que más lo voy a recordar, porque de lo infrecuente que es, esta es la frecuente. La luxación anterior provocada por una hiperextensión forzada de la rodilla. Digo, ¿qué es lo que tengo en cuenta? Y acá sí es importante, porque tiene una irrigación bastante escasa de lo que es la arteria poplitea. Entonces acá tengo que tener mucho cuidado y mucho buscar el tema de hacer ese examen que hablábamos antes, tanto vascular como neurológico, pero vascular porque no hay que dejar pasar demasiado tiempo, si no me puedo encontrar ante el riesgo de que haya una necrosis o que debido a esa necrosis también pasamos a una amputación. A esta la puedo dejar como pendiente para que ustedes se acuerden en la próxima clase de amputación. ¿Está? Esta puede ser una causa de amputación. Bien. La luxación obviamente se hace o maniobra cerrada, pero siempre cerrada bajo sedación, cuidando lo que dijimos recién de la
arteria poplitea, no dejando pasar demasiado tiempo, y si no, por todas las cuestiones que habíamos hablado antes, hacemos sí una técnica quirúrgica o abierta. Digo, A mí me hicieron la reducción sin sedación. ¿Mm? Hicieron la reducción sin sedación. Yo no me acuerdo nada de lo Sí. Estoy seguro. Es que generalmente, o sea, se puede hacer lo que yo te decía. Ahora, a mí me llegás a hacer así y me muero de solamente que se acerquen a hacerme la reducción para acomodar Yo la... sé que estaban los gritos, Sí. pero no me acuerdo. Me cuentan después a todo fuera del lugar. La deformación, sí. No, no, no. Ah, Pero Frecio, siempre hay que esperar o se lo puede hacer la reducción en el momento. no se la puede hacer. Cuanto menos tiempo, mejor. Lo ideal. Lo que pasa es que yo creo que ¿vos te desmayaste o no te acordás? Yo caí, fue cuando caí. Que eso fue el año pasado, me parece que yo te vi, sí. Yo caí, sentí que se desplazó y del dolor, lo que sentí dolor, no me acuerdo cuando yo estaba quieto, ahí llegó vos, yo que estuve Sí. y recién recapacité cuando nos sacaron. Claro, viste que la reducción fue hecha casi sobre el tiempo que se produjo. Toda esa situación de que él llegó, que nosotros, no sé cuánto habrá pasado. No te dieron tiempo a reaccionar. Gracias a Dios. Yo sé que estaba despierto y hablando con los oficiales, pero yo no me acuerdo de todo eso. Después me cuentan, ¿no? Sí. Entonces, la reducción que hicieron sin anestesia. No, que sí, puede ser. Y puede ser que vos, sin querer, dañes o algún tipo de estructura y que tengas que después sí pasar por el quirófano. Todo depende. Lo ideal siempre es ¿por qué? Porque duele mucho. Duele. Y vos decís, yo ni me acuerdo si me duele, me desmayé. No me acuerdo. Y sí, tiene todo eso. Es complicado. Y lo de la rótula, yo se los hago así bien cositas básicas para que ustedes tengan en cuenta, porque ya vimos rodilla, hablamos de la estabilidad que generan no solamente los músculos, sino los ligamentos para sostener. Entonces, hablamos de la rótula y digo que hay un mecanismo de producción, que ahí lo tienen en aquella imagen que les dice valfe, porque se produce por un mecanismo de valgo, flexión y rotación externa que provoca la luxación de la rótula, ¿sí? ¿Qué me produce eso? Una inestabilidad en la marcha, en el sostén del peso del cuerpo, me va mucho dolor. Fíjense la imagen, por ahí no es tan así. Ustedes han visto personas que tienen inestabilidad en la rótula. En este caso presenta gran deformidad y lo que les decía recién, el tema de la incapacidad en el sostén del peso y de la marcha. ¿Tá? Mecanismo de producción, sigo, puede haber abulsiones óseas, fracturas, o sea, todas lesiones asociadas que todas estas se investigan habitualmente por la imagen, ¿sí? Digo, si es una primera luxación que se produce en la rótula, generalmente se les da como un tratamiento más bien conservador, en el cual se lo inmoviliza, pero generalmente si hay una primera luxación de la rótula, esa inestabilidad, por más que vos le des tiempo y se recupere, generalmente se vuelve a repetir, recidiva, ¿sí? Entonces, como me da mucha inestabilidad, eso es lo que les pongo yo, después sí se recurre a tratamiento quirúrgico, más si tiene esas lesiones que les nombré en la parte de la diapositiva anterior, una ruptura del alerón, una fractura, etcétera, ¿sí? Sí o sí, por el tema, les vuelvo a repetir, de que se repite, se vuelve a ser recidiva. Entonces esta es una luxación que tiene mucha tendencia a recidivar. Y acá les pongo en la otra, que qué es lo que se hace generalmente en el tratamiento. Trata de hacer una punción, evacuando líquido, se lo inmoviliza en una ligera flexión, que es lo más
fisiológico, un mes y medio aproximadamente para darle tiempo, y empezamos con lo que es la reeducación de la marcha. Pues yo creo que les pongo algo de, así de reeducación, que es importante el tema de tener una buena reeducación de la marcha, de la movilidad y demás, porque las de la rótula tienen tendencia a la hidraartrosis y además a recidivar. Por lo tanto, depende de esta reeducación que se haga el tema de que se recurra a, como primera lesión, a un tratamiento conservador, pero generalmente con el tiempo van a la parte sí o sí quirúrgica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora de miembro inferior? ¿Quién me ayuda? La importante que vimos, que describimos mejor, ¿cuál es? Esta, La de la cadera. la cadera, y después La rodilla. la de la rodilla y la de la rótula. ¿Tá? Entonces vemos estas, haciendo comparación entre las de miembro superior y miembro inferior, comparamos la glenumeral con la de la cadera. ¿Tá? Y después las características, yo me cansé de repetir siempre lo mismo. Lo único que por ahí pueden llegar a tener alguna pequeña diferencia por la zona es el mecanismo de producción, que me lo imagino, porque como dice Silvina, recurro al más común de los sentidos, el sentido común para establecer mecanismos. Yo sé que son dos, directo e indirecto. Puede ser que la mayoría sean mecanismos indirectos, ¿sí? Y que tengan que ver, en este caso, en el caso del superior, son más vulnerables. Inferior, como la cadera, necesitas como algo más fuerte, de más energía. ¿Está? Y después el tema de las reducciones específicas. Nada más, y usted me dice, che, pero me falta un montón para... Sí, pero estas son las de las que más les vamos a tomar y que vamos a hablar. Al menos yo, no digo, no, mentira. Estos son los que doy y esto es lo que vamos a tomar. Al igual que los esguinces, yo quiero darles que se acuerden de lo general en específico y después vayan a lo particular, ¿tá? No se mareen tanto. Si vos tenés que pensar que tenés un paciente que tiene un esguince de tobillo, o por ejemplo acá que vimos luxación, un esguince de rodilla, tengo en cuenta las estructuras, cómo se produce, todo lo que es la clínica, cómo hago el diagnóstico con la clínica, qué otras cosas más voy a implementar, pues viene el tratamiento. ¿Sí? ¿Es fácil? ¿Sí? En serio, mira que yo se los quise hacer cortito, 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 cortito. Semana que viene, amputación, y a mí me quedaría la última en la cual yo quiero volver a hacer el examen físico, la evaluación de una ficha kinésica, y ustedes algunos van a repasar algunos de los casos que vimos, y otros me van a elaborar un caso, tal vez de luxación o de esguince. ¿Estamos? Pero vengan, la última clase. Ya veo que vienen 2. Gracias, chicos. Gracias, Leonardo.